Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Brito, yo soy el fundador de la Academia Americana Online y creador del programa de tecnología empresarial y te doy la bienvenida hoy a este seminario de los 5 secretos de un negocio exitoso. Yo estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir contigo esta información que ha sido muy valiosa para mí personalmente, sobre todo porque me ha ayudado a mejorar mi estilo de vida y a aumentar mis ganancias y eso es precisamente lo que quiero compartir contigo. ¿Cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo? A mí me gusta ir directamente al grano, por eso vamos a ver una guía de cómo vas a hacer, de qué trabajo vamos a hacer hoy y quiero que estés ubicado en lo que vamos a estar haciendo y precisamente qué es lo que vas a aprender a través de este seminario. Si te das cuenta, en la guía tenemos varias letras y varios números. Los números de abajo representan cada uno de esos secretos que vamos a aprender hoy. Son 5 secretos, son del número del 1 al 5. Y en la parte antes de ver esos secretos vamos a ver varios puntos, varias bases que nos van a permitir entender claramente cómo utilizar esos secretos. Están denominados por las letras A, B, C, D y E. Entonces, si empezamos con la parte superior de las letras, vamos a empezar primero con la letra A. Y la letra A se refiere a qué es lo que vamos a aprender, cuál es la promesa o cuál es el objetivo que vamos a cumplir al ver este seminario. Yo creo que estemos claros con cuál es la expectativa y qué vamos a obtener. Entonces, vamos a empezar. Yo sé que muchos de ustedes están aquí porque recibieron una invitación a este seminario y tal vez pasaron por este website donde había varias ideas. Y yo puse varias de las inquietudes que pienso hacer, resolver hoy con esta información que le voy a dar. Entonces vamos a revisar rápidamente cuáles son esas inquietudes. Yo puse, creo que fueron como 8 puntos. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. El primero se refiere que hay mucha gente que está trabajando mucho y aún así sus ingresos han aumentado, sienten que es más difícil aumentar lo que son sus ganancias como tal. El segundo punto se refiere a como que conocen bien su trabajo, lo hacen muy bien, son expertos en su área, digamos en su área técnica, pero no tienen los resultados económicos que concuerden con su nivel de experticia. El tercer punto se refería a que muchas veces tienen una idea, tienen un producto o un servicio que saben que es muy valioso, pero quisiera que eso se tradujera en resultados que lo ayuden a mejorar su estilo de vida y que hagan las cosas que sean más fáciles, ¿verdad? El cuarto punto se refiere a que han tomado muchos entrenamientos, han leído muchos libros, están pendientes de las cosas que pasan, pero aún así no han podido obtener realmente no saben realmente qué es lo que tienen que hacer para generar riquezas y prosperidad. Yo creo que ese es el punto más que vamos a ver con más claridad. Ahora, si vamos un poco más abajo de la lista, el quinto punto se refería a que con frecuencia tienen una impresión de que no están siendo tan eficientes con su tiempo y pareciera que cuando resuelven un problema salen dos más. No sé hasta cuándo alcanzaré a mantenerme a flote. El sexto se refiere al que el tiempo, muchas veces tienen problemas con el tiempo. Con todas mis ocupaciones actuales se me hace difícil invertir tiempo, invertir mucho tiempo para aprender nuevas estrategias o implementar sistemas complicados. Entonces vamos a ver un sistema y este programa estas ideas que te voy a compartir contigo hoy son muchas ideas un poco más sencillas que van a permitir ahorrar tiempo y todo ese tipo de cosas. El séptimo se refiere a que necesitan herramientas que le permitan hacer crecer su entendimiento de cómo crear riquezas de una forma masiva. El último punto se refería, siento que los demás están avanzando más rápido que yo y no necesariamente porque son más inteligentes o trabajadores que yo. Hay algo que estoy haciendo, que no estoy haciendo bien, por eso, pero no logro saber qué es. Entonces, cada uno de estos puntos lo vamos a estar respondiendo de una forma donde vas a ver que luego podrás revisar la lista y la información que te estoy compartiendo contigo hoy va a responder cada una de esas preguntas. Entonces eso básicamente lo que estamos haciendo en la letra A. Estamos viendo el propósito de este seminario y el propósito es contestar cada una de esas inquietudes que pusimos en la invitación. Entonces para hacer eso vamos entonces a ver la letra B y empezamos por la letra B con un punto que es la esencia de muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Se refiere a los modelos mentales. Yo me imagino que ya alguna vez has escuchado los modelos mentales o tal vez algo similar a eso. Deja que explique la idea para que veas que tal vez es algo que tiene mucho sentido. Un modelo mental, para empezar, es como un concepto que tenemos en nuestra mente de cómo entendemos que funcionan las cosas. Es como un modelo simple que hacemos de algo que es más complicado. Tú sabes que nuestro cerebro es una máquina o es un dispositivo muy inteligente, muy complicado, muy sabio y tiene muchas funciones que muchas veces no sabemos. Y una de ellas es crear formas de que las cosas se nos hagan más fáciles, ¿no? Y tal vez yo creo que los modelos mentales es la base de eso. Imagínate que un modelo mental lo usamos para casi cualquier cosa que hacemos, desde que aprendemos a caminar, esa serie de movimientos, mantener el balance, que nos permiten movilizarnos, esa se va haciendo a medida que vamos aprendiendo a caminar, cuando aprendes a leer y escribir, digamos el acto de escribir.
tienes que primero aprender las letras, cómo se forman, cómo ponerlas juntas, sílabas, palabras, luego oraciones, párrafos. O sea, una vez que vas aprendiendo, cada vez que vas aprendiendo, se va formando en tu mente un modelo mental que te permite eventualmente no necesariamente recordar cómo se hace la letra, porque si ya lo aprendiste, se queda ya grabado y se va formando ese modelo mental que te permite luego escribir con una fluidez, de una forma fácil, porque vas usando como ideas que te ayudan porque sabes cómo funciona, pues sabes las reglas de la ortografía, sabes el significado de las palabras, y es algo un poco complejo de explicar, pero es todo ese mecanismo que nuestro cerebro utiliza para poder hacer una cosa que es muy complicada de una forma sencilla. Y yo creo que un ejemplo muy visual de cómo podemos imaginar que funciona un modelo mental es como, imagínate que es como el plano de una casa, ¿no? Una casa en realidad es un sistema o algo físico, algo real de cierta forma con muchos detalles, muy complicado. Pero cuando tienes un plano, tienes una representación gráfica de cómo se supone que funciona esa casa, de cómo está distribuido, de dónde están las cosas, que te permite, sin necesidad de ir físicamente a la casa, puedes entender cómo funciona, qué hay. Imagínate que tienes que contar cuántas puertas hay. No necesitas caminar por toda la casa. Si tienes el plano, puedes contarlo de una forma fácil, ¿verdad? Ahora, en ese sentido se parece mucho al modelo mental. Es un modelo sencillo de algo que es más complicado, que nos sirve para ahorrar tiempo, ¿verdad? Y hacer las cosas más fáciles. Ahora, aquí es donde tal vez está también el problema. Es cuando ese modelo mental no es igual a la realidad. Y en el caso de la casa, se refiere a cuando digamos que el plano no coincide con como es la casa es. Digamos que alguien hizo una remodelación en sitio cuando construyen la casa o hicieron una remodelación. Si ese plano no está actualizado, vamos a tener problemas, ¿ves? Y así también funciona con los modelos mentales. Si tenemos un modelo mental en nuestra mente que no coincide con la realidad, podemos tener problemas y lo más probable es que así pase. Vamos a ver un ejemplo real de cómo un modelo mental no coincide con la realidad. Imagínate ese modelo mental de cómo manejar un carro, cómo manejar un vehículo, un coche. Al principio nos cuesta un poco aprender porque sabes que es complicado entre saber cómo utilizar la palanca de cambios, encender el vehículo, acelerar, las señales de tránsito y todo ese tipo de cosas que al principio se hace difícil, pero empezamos a practicar y eventualmente dominamos lo que es el manejar, que lo hacemos de una forma casi que automática. Puedes inclusive ir hablando por teléfono o ir haciendo otras cosas y manejas con... Ya llega el momento que ese modelo mental está afianzado en nuestra mente y se convierte como en algo sencillo de hacer. Ahora, ¿cómo luce ese modelo mental cuando no coincide con la realidad? Bueno, imagínate que tú aprendiste a manejar en América y luego te toca viajar a Europa. Y sabes que los carros en Europa tienen, o bien sea que estés allá o aquí, no tienen el volante en el mismo sitio. En Europa tienen el volante del lado derecho del conductor, del vehículo, y en América tienen el volante de la mano izquierda. Además, los vehículos conducen por la parte contraria del sentido de la vía. Entonces, imagínate, si aprendiste en América, viajas a Europa, cuando llegas allá es evidente de que no puedes viajar, no puedes utilizar los mismos, aún así no sepas que es un modelo mental, no puedes utilizar la misma forma de manejar en América cuando vas allá, ¿verdad? Tienes que ajustarte. Y es tan evidente que inclusive al principio te sorprende y te parece todo extraño, no te atreves tal vez a manejar el primer día o el segundo día hasta que de cierta forma empiezas a tomar confianza y empiezas a ver con cuidado cómo los demás lo hacen, te atreves tal vez a montarte a manejar y lo haces como muy despacio, pero en la medida que vas utilizando las ideas que ya tienes preconcebidas o los modelos mentales que tienes de cómo manejar en América, los vas adaptando hasta que llega el momento que tienes la fluidez o la misma versatilidad de manejar en Europa como lo hacías anteriormente, ¿verdad? Y se establece un nuevo modelo mental que te permite manejar casi como si hubieses aprendido desde el principio allí. Ahora, al final terminas con esos dos modelos mentales. Ahora, yo sé que este ejemplo está bien, bien sencillo de entender y si lo llevamos de nuevo a los modelos mentales, ve la diferencia en que una persona se dé cuenta claramente cuando no coincide o cuando las cosas no son iguales y que tiene que cambiar sus modelos mentales. El punto también que muchos de los modelos mentales que tenemos para otras cosas, como en otras áreas de la vida, no necesariamente es tan fácil o es tan evidente ver que las cosas han cambiado. Y por eso es que tenemos que estar muy pendientes de lo que llamamos los agentes de cambio. Estos agentes de cambio como el tiempo, la política, la tecnología, la industria, aquí yo puse solo algunos, la economía, la ecología, afectan notablemente la forma en que o sea, en la forma en que es nuestra realidad y debemos estar pendientes porque en la medida que esto afecta a nuestra realidad, tenemos que también ir ajustando nuestros modelos mentales. Por lo menos si vemos el caso del tiempo, no es la misma forma en que, o sea, los modelos mentales que tenemos cuando somos adolescentes tienen que ir cambiando a la medida que vamos siendo más adultos, si cambian las condiciones políticas del país,
precisamente tendríamos que empezar a cambiar la forma en que nos conducimos, en los cambios en la industria. Y esos son los tipos de cosas que nos van a permitir saber cómo está cambiando la realidad para poder adaptarnos. Y ahí es tal vez donde tenemos muchos de los problemas. Ahora, esto con esta idea creo que ya pusimos el precedente de cómo funciona un modelo mental, ¿verdad? Y la idea es que estemos bien pendientes de cómo cambiarlos para adaptarlos en la medida que sea necesario, ¿ok? Ahora, ese básicamente viene siendo la letra B, ¿ok? Los modelos mentales. Ahora, para poder empezar a entender bien lo que son los cinco modelos, los cinco secretos de negocio, de un negocio exitoso, vamos a ver tres modelos mentales que son bien básicos. Yo los llamo los tres modelos mentales de la prosperidad y esos se los vamos a poner en las casillas C, D y E, ¿ok? Empecemos primero con el primer modelo mental, que en este caso se llama el efecto bola de nieve. Y este efecto bola de nieve no es nada nuevo, yo lo llamé así, pero muchas veces se conoce también como el interés compuesto, el efecto eh, algo acumulativo, pues. Yo creo que una forma sencilla de verlo y que por eso lo llamé el efecto bola de nieve es porque es algo y como funciona es, imagínate que estás en la parte de arriba de una colina, en la cima de una colina que está cubierta de nieve y tiene una inclinación tal que mientras vas bajando acumulas con tu mano un poquito de nieve y le vas dando vuelta. En cada vuelta que va acumulando más nieve y se va haciendo más grande. Y en la medida que tú le vas dando vuelta, llega un momento que llega a ser tan grande que se va por sí solo, llega abajo a la colina, en la parte baja de la colina, muy grande y muy pesado, ¿verdad? Ahora, date cuenta que para que esto suceda bueno, tiene que haber suficiente colina. Si es algo muy cortito, como está aquí en la imagen roja, no da suficiente tiempo para que sea muy grande, ¿verdad? Tenemos que tener una extensión sumamente, digamos, suficiente para que se ocurra el efecto. Al mismo tiempo, esto va creciendo en cada vuelta y crece con el tiempo, ¿ok? Esas son básicamente la esencia. Ahora, fíjate que tienen que haber unas condiciones ideales. En este caso, dijimos que tiene que haber una inclinación adecuada. Si no tiene inclinación, se te va a hacer difícil en la medida que crece para poder darle vuelta. Si está muy inclinado, tal vez no de vuelta, sino solamente deslice y no acumule nieve. Entonces tiene que tener una inclinación adecuada y evidentemente tiene que tener una cantidad de nieve acumulada. Ahora, esto como se ve en la realidad, o sea, un ejemplo muy sencillo es el del interés compuesto, como mencioné, donde tienes un capital con un interés tal, allá inclusive hay una fórmula que te permite calcular cómo va a ir creciendo ese dinero en la medida que vayas dejando tu capital e ir reinvirtiendo el interés que vas ganando, ¿ok? Ahora, si le quitas el capital, ya se pierde todo el efecto, ¿ok? Igualmente en el efecto de la nieve, si quitas la nieve y ya no hay nada con que dar vueltas y no hay nada con que acumular. Ahora, ¿cómo luce esto en la vida real o dónde lo podemos usar? Bueno, una de las áreas de aplicación, o muchas de las áreas de aplicación en nuestra vida podemos usarlo en la salud, en el trabajo, en nuestras finanzas, con nuestra familia. Y para poner un ejemplo de cómo se puede usar, digamos, en la salud, digamos que una persona que tiene sobrepeso quiere bajar de peso. Bueno, muy sencillo. Si quiere utilizar el efecto bola de nieve, tal vez para poder bajar de peso, tiene que incrementar su actividad física y hacer una cantidad de cosas que le permitan hacer eso. Pero como hablamos de que vamos a usar una pequeña bola de nieve en la parte de arriba, con las manos vamos a hacer algo muy pequeñito, vamos a empezar a hacer esto, digamos, caminando 15 minutos al día alrededor de nuestra casa, digamos, en nuestro barrio, en nuestra urbanización o en el patio de la casa, donde sea, caminando 15 minutos al día. Si te pones a ver 15 minutos al día, no es nada que todos lo podemos hacer, cualquier persona lo puede hacer, es algo pequeñito que va haciendo. Y cada vez que lo hace, una vez que lo hace, dos veces, tal vez al principio, la primera semana no haya muchos cambios, ¿verdad? No haya, es más, a la primera semana tal vez sea un poco, te duelan un poco las piernas, tal vez te duelan un poco los pies, lo que sea, porque no estás acostumbrado. Pero en la medida que lo sigues haciendo, es como si le sigues dando vueltas a esa bola de nieve, te das cuenta que ya no te duelen las piernas y tal vez empiezas a usar unos zapatos deportivos al principio o usas ropa interior de licra que te permite moverte con más facilidad. Luego sigues haciendo y caminas tal vez un poco más rápido. Tal vez empiezas a ver que ya no te duelen las piernas e inclusive empiezas a respirar un poco mejor, duermes mejor en la noche y eventualmente vas usando ese efecto y haciéndolo vez tras vez cuando pasa más tiempo, digamos 3 4 meses haciéndolo, digamos 5 veces a la semana, caminas 5 veces a la semana, una vez que llegas del trabajo, llegas a notar que ahora tienes más fortaleza, respiras mejor, duermes mejor en la noche, inclusive te das cuenta que si duermes más horas en la noche, al momento de hacer tu caminata sientes más energía, ya no te duele la cabeza tal vez, y así también empiezas a hacer otras actividades que te permiten ir aumentando los resultados que vas obteniendo. Tal vez empiezas a comer comidas en porciones más reducidas,
te llevas una botellita de agua para caminar, te pones una toallita para secarte el sudor y eventualmente esa caminata que empezó como algo sencillo que ibas a hacer se convierte en una transformación realmente significativa que te lleva a comer mejor, a dormir mejor, a tener mejores hábitos alimenticios, a tener la disciplina que necesitas, que te llevan eventualmente a perder el peso que estabas buscando. Es como esa bola de nieve que empezamos pequeñita, pero termina con muchos resultados al final. En el trabajo también lo puedes hacer, digamos, cuando quieres establecer mejores relaciones con tus compañeros de trabajo, a través de una sonrisa que le hagas, un regalito pequeñito que le hagas a cada uno de los compañeros de trabajo, va a ir creando, aumentando esa relación, ¿verdad? Y así en cada una de nuestras áreas. Ahora, este efecto bola de nieve lo puedes usar bien sea a tu favor o en contra. Este dibujo que tenemos aquí representa que si lo usas a tu favor es como si fueses detrás tú empujando la bola de nieve, pero cuando lo estás usando en contra es como si te viniera persiguiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, imagínate que cuando lo usas a tu favor es como en el caso de que inviertes alguna porción de tu sueldo que vaya ganando intereses, pero en el caso cuando lo usas en contra es cuando te gastas todo lo que ganas, inclusive gastas un poquito más de lo que ganas, es como si te estuvieras poniendo en la condición que estás usando el efecto bola de nieve en contra tuya. Contribuir a un fondo de retiro te ayuda, usar las tarjetas de crédito tal vez no sea lo más sabio. Leer unas páginas del libro, 5 páginas al día de un libro educativo, tendrá un efecto mucho mejor que leer el periódico a diario con tantas noticias negativas. O tal vez tomar un entrenamiento de negocio cada cierto tiempo se te haga mucho más favorable que dejarlo siempre para después. Esas son algunas de las cosas que te permiten entender que ese efecto de la nieve tiene un poder muy poderoso o es muy poderoso al momento de utilizarlo, bien sea a tu favor, pero también es poderoso cuando lo utilizas en tu contra. Y así no sepas qué es el modelo, el efecto bola de nieve, o así no tengas idea de cómo se llama o lo llames de otra forma, así sepas o no, está presente. Está presente y lo mides con los resultados que tiene, ¿ok? Entonces la idea es que utilicemos esta noción para empezar a rodar nuestra bola de nieve, pero con un propósito, ¿ok? Con la intención, usarla a nuestro favor, evidentemente, a identificar muchas veces que tal vez no nos damos cuenta que lo estamos usando en nuestra contra, identificar cuando es así para poder hacerlo de una forma productiva, ¿ok? Con este punto, entonces ya ese es el primer modelo mental del efecto bola de nieve, ¿ok? Que nos va a servir para entender los 5 secretos. Vámonos con el siguiente. El siguiente modelo mental se llama promedio versus excelente y este es uno de mis favoritos. Imagínate que en esta lámina que está viendo ahorita, que tiene muchos puntitos, imagínate que cada uno de esos puntos representa, digamos, el 1% de una población dada. Bien sea que sea de un país, de una ciudad, de un grupo de gente, de la población mundial, de lo que sea, una población de muestra, ahí hay 100 puntitos y cada uno de ellos, digamos que representa el 1%. Ahora, para ver esto, para entender esto gráficamente, imagínate que estamos haciendo y vamos a dividir esa población en 3 cuadros diferentes, ¿ok? 3 recuadros. Y cada uno en este momento está dividiendo la población en partes iguales, donde el primer cuadro lo vamos a llamar excelente, el segundo lo llamamos promedio y el tercero lo llamamos deficiente. Y de alguna forma todos nosotros caemos o de cierta forma caemos en algún área de nuestra vida en cada uno de esos cuadros, digamos en el trabajo. Si trabajas muy muy bien, está en la parte excelente. Si trabajas más o menos es como la mayoría o como ni tan bien ni es mal, promedio. Y si trabajas muy mal, faltas al trabajo, tal vez no haces un buen trabajo, estás en deficiente. Y de alguna forma todos caemos ahí en cualquier área de nuestra vida. Ahora, yo estuve viendo cómo podemos graficar y es tal vez un poco difícil hacerlo en áreas de nuestra vida que no tengamos muchos datos, pero hay un área de nuestra vida que es muy fácil graficarlo que está bien documentado y hay muchos datos, que es en el área financiera. Yo estuve revisando y encontré en la biblioteca en línea de la Universidad de Harvard, encontré un estudio muy interesante, te estoy poniendo aquí la información por si acaso lo quieres ver, y hay un video que también pusieron en YouTube que tiene mucha información al respecto, que habla acerca de la cantidad de dinero o de la ganancia, la acumulación de riqueza de las personas que viven en los Estados Unidos. Entonces, me pareció bien interesante tratar de ver cómo cuadrar los resultados de este estudio con ese gráfico que estamos haciendo. Entonces, donde dijimos que tenemos la palabra excelente, si hablamos en el área financiera, digamos que son las personas ricas, las que tienen muchas riquezas acumuladas o tienen un alto nivel de ingresos. La clase media, evidentemente, son los que están en el medio y la clase pobre, que son los que menos income, menos entradas e ingresos tienen y menos riquezas tienen. Entonces, la idea sería ver cómo cuadran esos datos con esta nomenclatura, con esta representación gráfica que estamos haciendo. Ahora, si vamos a hablar de dinero, digamos que ponemos algunas monedas, en la parte derecha estoy poniendo algunas monedas, puse 10 monedas representando el 100% del dinero, donde cada moneda evidentemente representa ese 10%. Si sumas 10 monedas 10 veces son el 100%, ¿ok? Ahora, ¿cómo quedaría esto? Graficándolo, bueno, tenemos
Evidentemente hasta ahorita no hemos hecho ningún cambio, estamos viendo que la población tiene la dividimos en tres partes y representaría 33% de la población en cada uno de los casos, y la riqueza al igual está distribuida, digamos que todo está distribuido equitativamente, ¿ok? Ahora, ¿cómo representamos esos gráficos? Bueno, para empezar vamos a ajustar las riquezas. Según el estudio, la gente rica o las que son consideradas ricas tienen el 93% de las riquezas existentes, y en el caso del estudio es en los Estados Unidos. Entonces lo que hice fue que puse el cuadro de los ricos más grandes hasta llegar a un poquito más de 9 monedas, representando ese 93%. Claro, eso hizo hacer los otros cuadros mucho más pequeños y los dejé iguales, pero representan que esos dos cuadros de la clase media y la clase pobre tienen el 7% restante de las riquezas. Ahora, si te das cuenta, no hemos movido la población quedó igual, los puntitos quedaron iguales. Si queremos representar ahora ese 93%, ¿cuánto representa en población? Ellos representan solamente el 20% de la población. Así que dejamos en la parte del primer cuadro solamente 20 puntitos y todos los demás, el 80% de la población, están en los otros dos cuadros. Entonces imagínate la clase de, digamos, la competencia, si hablamos de que están compitiendo por obtener los recursos económicos, la riqueza del país, que se observa en la parte de abajo, en la parte de clase media y clase pobre, está el 80% de la población compitiendo con el 7, para obtener el 7% de las riquezas. Está bien, bien, digamos, el estudio concluye que las riquezas están bien desproporcionalmente distribuidas. No hay una proporción, tal vez algunos dirán que es justa o equitativa de las riquezas con respecto a la población. Y no vamos a entrar en el término de que si esto es justo, es real, o alguien debería hacer algo al respecto. Yo lo que quiero que veamos con esto es cómo es, qué ideal sería que todos nosotros tratáramos de subir a un nivel, en este caso los ricos, recuerda que hablamos que era el excelente, subir al nivel superior de donde estemos, ¿verdad? Porque hay mucha más comodidad y se disfrutan más los beneficios. Ahora, ¿cómo luce esto? Y aquí yo creo que aunque esto representa en Estados Unidos, no me extrañaría que pasara en muchos países del mundo. eh, pero ahora quiero llevar esta información a ver cómo lo aplicamos en la vida real. Y quiero compartir contigo una experiencia personal donde tal vez se pone en evidencia ese concepto de promedio versus excelente. Hace mucho tiempo yo era obrero de la construcción y decidí empezar a estudiar para convertirme en ingeniero. En este gráfico ves que tal vez me tomó unos 5 años, me tomó mi carrera, donde en ese tiempo de verdad todo el dinero que tenía lo invertía en estudiar y no tenía, durante el día trabajaba y en la noche iba a la universidad, no tenía absolutamente nada más en qué gastar, sino todo el dinero que producía lo gastaba en la universidad, todo mi tiempo se lo dedicaba a eso. Fue una parte donde hice mucha inversión, lo cual me llevó eventualmente a conseguir ese resultado que quería, que era convertirme en un profesional. Me gradué en ingeniería y evidentemente mis ganancias se triplicaron en ese momento, eh, y esos resultados me han ayudado toda mi vida. Ahora, el punto que te estoy diciendo aquí era que en el caso mío, cuando yo era obrero de la construcción, estaba bien joven y tenía todos mis amigos, o yo tal vez no era ni el mejor ni el peor de mis amigos, pero era tal vez el promedio. Y por esa decisión que hice, esa inversión que hice, decidí hacer todo lo posible por pasar a ser, en este caso, y lo ejemplifico como ser excelente. Y no es tampoco que un título universitario te haga ser mejor que los demás, pero en el caso mío, y tratando de cuadrar esta idea con lo que estamos viendo con el modelo mental de promedio versus excelente, ese esfuerzo, esa inversión que yo hice fue muy fuerte, me dio mucho trabajo, pero me dio muchos más beneficios que la inversión que hice. Y el punto que quiero hacerte ver aquí es que esto se aplica a muchas áreas de la vida donde si hacemos una inversión o el esfuerzo necesario es mucho menor comparado que el esfuerzo que hubiese tenido si no hubieses hecho eso. O sea, si yo me hubiese quedado como obrero, tal vez hubiese estado tranquilo porque estaba en mi zona de confort, estaba en mi zona de comodidad y tal vez no hubiera visto la diferencia si no lo hubiese hecho, pero a lo largo te aseguro que hubiese sido muchísimo más esfuerzo físico para poder mantener un poquito mejor las ganancias, cuando en el caso de la inversión que hice me dio muchísimos más beneficios. Ese esfuerzo que hice de pasar de ser promedio a ser excelente me dio muchos resultados. Y eso es lo que quería compartir contigo. Ese básicamente es el segundo modelo mental que nos está ayudando a entender cómo utilizar estas ideas o cómo podemos ajustar nuestras ideas para poder obtener los resultados. Ahora, viendo el tercer modelo mental, este modelo mental se refiere y este modelo mental se llama tu negocio propio. Ahora, esto de tu negocio propio tiene varias premisas, ¿no? Y yo voy a mencionar 5 de las premisas primordiales de este modelo mental para que nos ayude a entender cómo lo podemos utilizar a nuestro favor.
La primera se refiere a la persona que, y en este caso voy a hablar ahorita, voy a hablar de una persona que no tiene un negocio y una persona que tiene un negocio. Vamos a empezar con la persona que no tiene un negocio. Una persona que, y el entendimiento que tenemos de un negocio es una persona que tiene una compañía legalmente registrada o una corporación en ese tipo de un negocio formalmente establecido. Una persona que tal vez sea un empleado o que trabaje por contrato o que trabaje de una forma que no tenga una compañía establecida, piensa muchas veces que no tienen que aumentar el valor de lo que ofrecen, que no tienen que promover sus servicios, que no tienen que estar pendientes de las necesidades del mercado y muchas veces también es presente que no tienen que aumentar su producción, porque como tienen un trabajo seguro, tienes un sueldo, digamos, estable, no tienen un negocio propio o tal vez estas parezcan funciones propias de un dueño de negocio. Cuando la realidad es que mientras obtengas dinero a cambio de un trabajo, de un esfuerzo, de un valor que entregas al mercado, por definición tienes un negocio. O bajo los términos de este modelo mental, eso cuenta como un negocio. Cada vez que recibes dinero a cambio de algo que ofreces, bien sea un producto, un servicio, un trabajo, como lo quieras llamar, tienes tu negocio propio. Y esa es la primera premisa de este negocio. Todos tenemos nuestro propio negocio. Así no esté legalmente constituido, así no sea un negocio que tenga una sociedad anónima, una compañía, una corporación, nada de eso, no en términos legales, sino en términos prácticos. Si estás ofreciendo algo al mercado y recibes dinero a cambio o pretendes hacer eso, ten en cuenta que eres un dueño de negocio. Ahora, por otro lado, y aquí tal vez está hablando de los dueños de negocios que sí tienen un negocio establecido, no necesariamente bajo la definición de lo que estamos viendo de este modelo mental de tu negocio propio, el hecho de tener un negocio establecido legalmente te acredita a decir que tienes un negocio propio, ¿no? Y aquí tal vez voy a hablar un poco también de esa parte donde un dueño de negocio o una persona que tiene un negocio establecido, una compañía, que la compañía depende, digamos que para producir los ingresos de la compañía depende de su presencia física, eso no necesariamente es un negocio. Eso yo tal vez lo catalogo más o ha sido catalogado también por muchos otros como un trabajo. Cuando tienes un negocio que depende de tu presencia física, que si tú no estás, el negocio no funciona, yo creo que eso es como un autoempleo, como un trabajo creado para ti mismo y no necesariamente un negocio que puede funcionar independientemente. Y tal vez la métrica que puedes usar aquí es que si tu negocio depende de tu presencia física para producir el 50% de los resultados o de las ventas o de los ingresos, o 50% o más, ese negocio tal vez no es un negocio. Ese negocio tal vez sea un trabajo un trabajo autocreado o un trabajo bien pagado, pero que sigue dependiendo de ti. Entonces, la idea y la segunda idea de este modelo mental dice que un dueño de negocio hace que las cosas pasen, refiriéndose a que hace lo que sea necesario para que el negocio sea independiente de su presencia física. Busca lo que sea, busca cualquiera de las cosas que el negocio necesite para que ese negocio pueda funcionar sin que ese dueño de negocio esté presente. Y eso evidentemente lo convierte en un dueño de negocio. De lo contrario, es solamente un empleado de un negocio, que en ese caso él es el dueño, pero no necesariamente se refiere a que es un negocio en los términos de lo que estamos hablando en este modelo mental. Ahora, cuando hablamos de que el dueño del negocio hace que las cosas pasen y le dé al negocio lo que el negocio necesita, suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica tal vez sea un poco más difícil de lo que parezca. Y por eso hay muchos dueños de negocios y es tal vez una noción popular o muy común decir que hacer negocios es riesgoso. Tener un negocio es muy arriesgado porque hay muchos dueños de negocios que quiebran, que no tienen éxito en su negocio. Entonces la tercera noción de este modelo mental se refiere precisamente a eso, se refiere a esa idea común, esa idea popular de que se sabe que hacer negocio es riesgoso y tal vez es mejor no hacerlo que equivocarse. Y esto va, en esta tercera idea hablamos de que cada intento fallido más bien es parte del aprendizaje que te va a llevar a poder tener el negocio ideal o este negocio exitoso que estamos hablando, este tu propio negocio. Porque imagínate que si no fallas, si no intentas y no fallas, es como un bebé que está tratando de aprender a caminar, pero nunca se tropieza. O sea, un bebé que no se tropieza simplemente no está aprendiendo a caminar. Y si vamos a contar cada vez que un bebé se tropieza, como un bebé que no aprendió a caminar, es lo mismo como si estamos contando cada vez que un negocio falla, como un dueño de negocio que ya quebró.
O sea, en realidad cada intento que se hace al momento, yo he intentado muchos negocios que no me han funcionado. Eso no quiere decir que mi negocio, en los términos de este modelo mental, esté mal o esté, haya quebrado. En realidad mi negocio está hoy mejor que nunca gracias a esos conocimientos, a esas experiencias que me han ayudado a estar a donde estoy ahora. Entonces, en los términos de este modelo mental, cada intento fallido es parte del aprendizaje. Ahora, un negocio, y cuando hablamos de un negocio exitoso, en el modelo de lo que estamos hablando en este seminario, estamos hablando de un negocio que no es un negocio normal, porque si te pones a ver muchas de las ideas que estamos poniendo, inclusive nada más en este modelo mental de tu negocio propio, no coinciden con la práctica común o la práctica que tú ves a diario en la mayoría de los negocios. Más bien suena algo diferente, ¿verdad? Entonces, el negocio exitoso del cual estamos hablando también tiene, y tal vez esta sea la cuarta idea, utiliza una tecnología empresarial avanzada. Y parte de esta tecnología son esas ideas, esos modelos mentales, son todos esos paradigmas que van muchas veces en contra del creer popular, de la creencia popular, que te permiten a ti tener un negocio exitoso, un negocio que no dependa de ti, un negocio que está usando ideas, modelos mentales, paradigmas, está buscando hacer las cosas de una forma específica y cuando hablamos de tecnología empresarial no nos referimos a una tecnología basada en computadoras o en nada electrónico, sino una tecnología de ideas que de una forma avanzada utiliza unas estrategias específicas para poder obtener esos resultados. Claro, y me imagino con todo lo que estamos hablando de los modelos mentales y del efecto bola de nieve y todo eso, te das cuenta que esta tecnología se refiere a eso, ¿no? A cómo poder obtener la mayor cantidad de resultados con los menores esfuerzos o yendo directamente a la parte donde nos ayude a avanzar. Ahora, esta tecnología por sí sola tiene que irse ajustando de la misma forma que vamos ajustando nuestros modelos mentales. Como dueño de negocio también tienes que ir ajustando esa tecnología y ese es el quinto punto. Un negocio exitoso continuamente actualiza su tecnología empresarial. Porque al igual, como te refiero, esta tecnología se basa en modelos mentales, se basa en ideas y paradigmas, en la medida que va cambiando la realidad, en la medida que va cambiando las condiciones en las cuales tu negocio se desenvuelve, así sea un empleo, así sea un trabajo, así sea un negocio pequeño, así sea un negocio grande, hay cambios y los mismos agentes de cambio que mencionamos hace un momento aplican también para un negocio. Y el negocio exitoso tiene que estar constantemente pendiente de cómo ir actualizando esa tecnología empresarial a través de la innovación, incorporando nuevas tecnologías que te ayudan a ser más competitivo y maximizar los resultados para poder servir al mercado, para poder servir a tus clientes y mantener tu negocio creciendo. Un negocio que no crece, que no se actualiza por la misma inercia de lo que está pasando y de la forma como vamos creciendo, se va quedando atrás. ¿Ok? Es como una persona que no va aprendiendo. Si tú paras de aprender, básicamente te vas quedando atrás porque todos los conocimientos y todas las cosas que van pasando van avanzando y es como si te quedaras parado y todo el mundo sigue caminando hacia adelante. O sea, el no crecer, el no actualizarte es ir hacia atrás de cierta forma. Entonces, esto cubre esas 5 premisas del tercer modelo mental de la letra E de nuestra guía de trabajo, tu negocio propio. Todos tenemos un negocio propio, un dueño de negocio hace que las cosas pasen. Cada intento fallido es parte del aprendizaje. Un negocio utiliza una tecnología empresarial avanzada y un negocio exitoso continuamente actualiza la tecnología empresarial, su tecnología empresarial. ¿Ok? Entonces, con estos 5 puntos completamos la letra E de lo que comentamos que es tu negocio propio. Y fíjate que con estas ideas de los modelos mentales, del efecto bola de nieve, el promedio versus excelente, con todo esto del negocio propio, podemos ya ahora empezar a ver cuáles son esos 5 secretos, ¿ok? Y aquí quiero que tal vez este, tomes un momento para tomar algunas notas si quieres y ver que la importancia de lo que vamos a ver ahora tiene el potencial de cambiar la forma en que piensas acerca de cómo vienes haciendo negocio y así sea un empleo o un trabajo fijo o una compañía. Estos 5 secretos que te voy a mencionar ahora son la clave de cualquier sistema de generación de riquezas. ¿Ok? Entonces, dame un segundito, vamos a ahora ver cuáles son esos 5 negocios, esos 5 puntos de esa tecnología empresarial, esos 5 secretos. Empezamos por el primero, ¿ok? Y el primero se refiere, la palabra clave de este secreto es el valor. Ahora, cuando hablamos del valor, se refiere a eso que aportamos al mercado. Digamos que eres una empresa, que eres un individuo, que eres una compañía. ¿Cuánto valor
ofreces al mercado a través de tus productos y servicios y muchas veces eso no necesariamente es a la vista del empresario, porque muchas veces lo que nosotros creemos que es mucho valor, en realidad para el mercado es algo que no tiene ningún valor. Entonces, cuando hablamos de este valor nos referimos a ese valor o la forma en la percepción que tiene el mercado o el valor, digamos, qué tanto evalúa el mercado lo que nosotros hacemos o lo que nuestro negocio hace, ¿ok? Aquí tal vez quisiera destacar un poco en la parte del valor, que eso se refiere y lo que tenemos que hacer en este punto del valor, en este secreto, es identificar y crear algo que sea muy, muy valioso a los ojos del mercado. Y no nada más eso, sino también buscar un modelo económico que nos permita monetizar esa creación de valor. ¿Ok? Entonces, voy a repetir porque tal vez esta es la clave y tal vez la palabra clave aquí sea la definición. La definición de cómo vamos a identificar y a crear algo que sea muy valioso a los ojos del mercado y que detrás tenga un modelo económico que nos permita monetizarlo. Ese es el secreto número uno. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, las empresas o las compañías, los negocios, las personas, los negocios que no tienen una identificación y creación de valor eficiente, se les hace difícil vender. El negocio no crece o se hace muy difícil crecerlo y las cosas se ponen cada día más difíciles en vez de ser más fáciles. ¿Ok? Ahí te das cuenta cuando un negocio no está aportando suficiente valor o no está bien definido alguno de esos términos entre identificarlo, crearlo o monetizarlo. Ahora, un negocio que sí lo tiene bien identificado, te das cuenta inmediatamente por la cara de satisfacción, por las demostraciones de satisfacción de los clientes cuando consumen el producto o servicio o cuando hacen negocio con esta compañía, con tu negocio. Y te das cuenta que en verdad en esta parte del negocio hay muchos fundamentos que te permiten a ti crear valor, generar, crear y monetizar valor que generalmente está siendo ignorado por muchas personas, especialmente los negocios pequeños, los pymes, los pequeños y medianos comerciantes. Mucha gente ignora estos principios y no tienen la claridad de cómo identificar y crear ese valor de una forma sencilla. Porque también aquí sería la idea sería que lo hagas de una forma simple que te permita hacerlo repetitivamente, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo es importante y lo más importante aquí es cómo convertir ese valor en dinero, ¿ok? Es la monetización que estamos hablando. Ahora, pasando al segundo secreto, este es el primero y tal vez esta es la palabra que vamos a hacer en la primera, es copiar la palabra del valor. Viendo el segundo secreto de esa tecnología empresarial es la gente que está detrás de esa creación de valor. Y cuando hablamos de la gente, digamos en un negocio pequeño, se refiere, un negocio de una sola persona, se refiere a esa persona como agente humano, pues detrás de esa compañía. Cuando hablamos de una empresa más grande, es la gente, el personal que crea, el valor o que crea los bienes que esa compañía va a entregar. Ahora, en este secreto de la gente, la idea es cómo puedes, y digamos que viene siendo tú como un líder de un equipo pequeño o un líder de una empresa grande, es cómo tú puedes influenciar y mantener eh, a ese equipo de trabajo motivado para que pueda producir ese valor o para que pueda hacer las actividades necesarias para que el negocio se mantenga produciendo, ¿verdad? Y la palabra aquí sería tal vez magnificar tu esfuerzo personal a través del trabajo de tu gente, alineado a lo que estás haciendo. Claro, una compañía que no tiene bien definida o que no está bien en esta parte de este secreto de la gente, se nota porque tienes problemas y muchas veces esos problemas se definen como que tengo problemas con mi personal. O sea, y se refieren al personal tal vez de una forma despectiva o como un ente fuera o externo de lo que es la esencia de la empresa, cuando en realidad la gente de la empresa debe ser una de las claves principales, pues. Se hace difícil muchas veces mantener un equipo unido trabajando en un objetivo en común, en una misión en común. Y muchas veces también se le hace difícil incorporar a gente valiosa al equipo. Cuando atraes a otras personas y se acercan, ven lo que estás haciendo, ven el ambiente o escuchan acerca de cómo es la dinámica en la compañía y se hace difícil que esas personas se unan, por lo cual se convierte, digamos así, en un círculo vicioso de que la gente no funciona y es difícil traer gente
que se anime a hacerlo, a ayudarnos a arreglarlo. Y eso pasa muchas veces porque hay falta de liderazgo. Entonces, si queremos tener esta clave o este secreto en el negocio bien identificado, lo primero que tenemos que hacer es identificar el liderazgo, aumentar la capacidad de liderazgo de quien está dirigiendo ese negocio. Porque la gente sin un líder no funciona. Y aquí cae todo el peso del resultado en esta área, en ese líder, que en este caso serías tú, el líder de tu propio negocio, que pueda motivar e incorporar a todas las personas a esa visión que tienes de negocio, cualquiera que sea la creación de valor que tiene y el propósito que eso tiene, el significado que eso tiene, de forma que vayas creando una cultura colaborativa donde la gente pueda trabajar junta en cumplir, ayudarte a ti a llevar a cabo esa misión. Y eso evidentemente se va a hacer fácil para atraer a otras personas a poder incorporarse a su equipo, porque evidentemente si estamos hablando que un negocio tiene que crecer, crece y muchas veces también necesitas más gente para trabajar. Entonces, la idea es entonces que aquí seas tú el que aumente su capacidad de liderazgo para incorporar a esta gente a tu misión. Evidentemente, esto requiere que tengas una misión definida y que también puedas tener los modelos mentales y las ideas necesarias para poder crear esa cultura colaborativa y atraer a otras personas valiosas que también se unan a tu equipo. ¿Ok? Este entonces viene siendo el segundo secreto de estos 5 secretos. ¿Ok? Vamos a ver el tercero. El tercero se refiere al mercadeo. Y cuando hablamos de mercadeo, tal vez muchas personas sepan la palabra mercadotecnia, se refiere a cómo poder hacer conocer o atraer la atención de personas que no conocen a la empresa o al negocio. Y tal vez si es un negocio pequeño que crea valor, que tiene algunas personas trabajando, pero nadie se entera, y tal vez eso sea uno de los puntos más difíciles de los negocios también, poder atraer la atención del mercado y sobre todo cada día con tantas distracciones que tiene la gente, cómo poder atraer la atención de personas que se acerquen a tu empresa, que se acerquen a conocer lo que tú traes, lo que tu empresa, tu negocio, lo que tu negocio tiene, para poder entregar ese valor que están creando tú y tu gente. Eh, Aquí cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de atraer la atención de personas que no conoces, que no conocen a tu compañía, a tu negocio, y no nada más convertirlos en clientes, porque una cosa es convertirlos en clientes, pero si conviertes en cliente y ese cliente, como muchas veces pasa, es un cliente normal, eh, normalmente no patrocina tu negocio de la misma forma que lo hace un cliente que es fanático de lo que tú haces. Y aquí estamos hablando de que queremos atraer a esta gente, atraer a desconocidos, convertirlos en clientes, pero llevarlos más aún, en vez de clientes, a fanáticos. Y me imagino que por tu mente están pasando algunas compañías de las cuales tú eres en particular fanático por los productos o servicios que consumes, de la forma en que esa compañía te entrega esa creación de valor. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, o este secreto, lo que trata de hacer es poder tomar ese valor que produce esta gente y darlo a conocer a mucha gente de una forma de que se conviertan, pasen desde un punto donde tal vez no nos vean o no conozcan la empresa, se sientan atraídos, logremos tal vez capturar su atención, llevarlo a que consuman el producto, bien sea, así sea en principio tal vez de una forma gratuita o con alguna promoción que los atraiga, para que luego se conviertan en consumidores de nuestros productos, nuestros servicios de una forma recurrente y evidentemente se fanaticen o se conviertan en fanáticos de lo que hacemos, que los lleva a referirnos inclusive a otras personas. Y ese es ese proceso de mercadotecnia que es necesario para poder aumentar las ventas, aumentar la producción de valor. Ahora, las empresas que no tienen un buen mercadeo, se nota que les cuesta mucho mantener su flujo de efectivo. Las ventas no están donde deberían estar. Los clientes muchas veces están saturados o están ignorando los mensajes del público, los prospectos están ignorando los mensajes que esta compañía está mandando porque no son suficientemente atractivos, ¿verdad? Y dentro de la compañía, de las personas que están encargadas de esto, tú sabes que muchas veces dependen de servicios externos, dependen de medios de comunicación, dependen de medios externos a la empresa para poder llevar estos esfuerzos de mercadeo a la realidad. Digamos que anuncios de periódico, anuncios en la radio, en la televisión o cualquier cosa impreso. Muchas veces las opiniones de estas terceras personas que están fuera de la compañía que prestan sus servicios se ven muchas veces influenciados
darles sugerencias que van más en función a que gasten el dinero, que a los intereses internos de esos entes de publicidad, de medios de publicidad, más que en realidad el beneficio de la empresa que está invirtiendo el dinero. Entonces, se nota que es evidente que cuesta mucho o muchas veces se gasta mucho dinero en mercadeo, en publicidad, pero no necesariamente se traen los resultados que se esperan o los resultados son parciales, pues no son significativos. Y esas opiniones son las que afectan las decisiones que el líder de negocio o las personas que están dirigiendo la toma de decisiones se ven afectados por ello. Entonces, ahora, una empresa donde tú ves que sí está funcionando bien el mercadeo, se nota porque se saben los resultados de cada uno de los medios de publicidad en que se invierte dinero. Se sabe cuánto, inclusive se puede predecir cuál es el retorno de la inversión que va a haber en la medida que vas invirtiendo tu dinero, ¿ok? Ese dinero se convierte en ventas y esas ventas se convierten en fanáticos. Y es algo que básicamente diga el punto en que eso es predecible. Ahora, aquí hay que estar muy pendiente en este secreto del mercadeo, es que tienes que estar consciente que la atracción de tus clientes se basa mucho en lo que es tu marca, en que tienes que desarrollar una marca que sea atractiva y sea, digamos, ah, que se adapte a lo que hace tu negocio, que sea, y se me fue la palabra a la mente, que la percepción de las personas desconocidas a través de tu marca identifiquen de una forma acertada lo que hace tu compañía. Y esa atracción de esos clientes puede ser capturada para luego convertirlos en fanáticos. Y claro, esto no puede ser algo limitado por tamaño. Tiene que ser algo que estés preparado para hacerlo en volumen. Porque en el volumen y en la repetición y en la medida que vas creciendo vas a necesitar tener más venta. Entonces, tienes que estar preparado para hacer eso de una forma que vaya creciendo y que sea muy, muy sistemática. Entonces, este viene siendo el tercer secreto y lo vamos a poner en el número 3 de nuestra guía de trabajo, el mercadeo, ¿ok? Ahora, viendo el cuarto secreto, y este cuarto secreto es bien importante porque se refiere al mucho, está ligado mucho a lo que son los ingresos o la parte de la monetización. Aquí se ve magnificada y este secreto se llama la producción. Cuando hablamos de la producción, es de esa creación de valor. Una vez que ya tienes la identificación de lo que tienes que hacer, tienes la gente que lo va a hacer, empiezas a atraer muchos clientes. Es evidente que necesitas producir ese valor de una forma efectiva, bien, bien eficiente, bien rápida, bien repetitiva, con consistencia. Y esta tal vez es la palabra más clave aquí. Tú tienes que tomar el control de esa producción de una forma que puedas sistematizar tu creación de valor. ¿Ok? Empresas que no tienen esto definido o negocios que no tienen esto bien definido, tienen un bajo margen de ganancia. Se nota porque si hablamos de que trabajan mucho, tienen muchas operaciones y tienen muchos costos, cuando sacas las cuentas, te das cuenta que si la ganancia es muy, muy baja, tienen un problema con la producción. Tal vez están vendiendo bien, tal vez el producto sea muy valioso, pero si no los produces de una forma repetitiva, predecible, sistemática, las ganancias se ven afectadas directamente. Hay inconsistencia también en la creación de valor, en esa calidad. Muchas veces la calidad no es consistente, hay inconsistencia. Y también se ve que dependen de personas en su compañía, que si alguna persona no está presente o si alguna persona no desempeña su papel muy bien, la producción de la compañía también se ve mermada. Este, una compañía que sí tiene esta parte, este secreto de la producción bien definido, se nota porque tiene procesos definidos que son repetitivos, predecibles y sistemáticos establecidos. Y aún así una persona falte, los procesos prevalecen. Y esos procesos son los que permiten tener esa producción de calidad sistemática y consistente. ¿Ok? Todo esto se basa y muchas veces en la parte de la producción tienes que estar pendiente. La clave aquí son los procesos, la eficiencia, la parte económica, los datos que te permiten saber dónde están los puntos que se está, bien sea ahorrando y puedes ahorrar más dinero, o también cuando se está perdiendo. Donde tú puedes ver que los esfuerzos de las personas que están trabajando están alineados a un solo punto, a producir efectivamente, producir esa creación sistemáticamente del valor. Este, en la parte de la producción es importante que también tengas las metas acertadas
en cada uno de los niveles de la organización, y así seas una persona, dos personas, 5, 10, 1000 personas, tienes que saber que tienes que tener las metas establecidas para cada uno de los niveles los niveles de producción, ¿ok? Eso te va a permitir sistematizar esa creación de valor y poder tener las ganancias que tanto deseas, ¿ok? Que te van a permitir seguir creciendo. Ahora, con estas cuatro, y si te fijas, ya llevamos las cuatro, con la producción llegamos al cuarto número de estos 5 secretos. Estos cuatro que llegamos hasta ahora, básicamente te dan el fundamento de lo que es una compañía. O sea, si dominas, tienes una buena creación de valor, tienes la gente que lo pueda crear, o sea, que lo pueda hacer, tienes los esfuerzos de mercadeo que te permitan atraer negocios y estás dominando tu producción con tus sistemas repetitivos, predecibles y todo eso, tienes una compañía bien fundada. Pero, y el punto que vamos a ir ahora, y que tal vez es la clave de todo esto, que es el quinto, y yo, para mí, mi forma de verlo, es el más importante, el secreto más importante de cualquier negocio, es este enfoque. El enfoque en que tienes para poder hacer esas cuatro cosas que acabamos de hablar, para poder crear valor con gente que sea capacitada, que funcione colaborativamente, donde la gente también se entere y logren convertirse en fanáticos y tú puedas producir sistemáticamente. Esa operación de esos cuatro primeros secretos trae problemas. O sea, es inevitable que un negocio no tenga problemas. Y cuando hablamos de problemas, son problemas normales de crecimiento que se van a salir al querer hacer cualquier operación comercial, empresarial. Entonces, ese enfoque que estamos hablando es básicamente cómo puedes orientar tus acciones o las acciones del liderazgo de la empresa, de tu compañía, para resolver los problemas que son inevitables. Porque de que va a haber problemas, va a haber problemas. Para un negocio sin problemas, no es un negocio. No sé qué pasa, pero cada negocio tiene problemas. Entonces, la idea es que uses este quinto secreto de una forma bien, bien específica, donde orientes tus acciones a una palabra, a obtener resultados. Y resultados permanentes. Aquí tal vez una de las cosas que vimos al principio fue que hay muchas personas que resuelven un problema y salen dos problemas. La idea es que cuando te enfoques a resolver estos problemas lo hagas de una forma eh, bien específica para poder resolver el problema donde está la raíz del problema, ¿ok? Y aquí vamos a ver que una empresa que no tiene esto, o una persona o un negocio que no tiene esto bien identificado el enfoque, tiene los problemas del tiempo. Pareciera que nunca le alcanza el tiempo. Pareciera que el negocio le pide cada vez más tiempo al liderazgo, al líder, para poder, para poder hacer que las cosas pasen, para poder mantener la concentración, y muchas veces la concentración ni siquiera existe con tantos fuegos que hay que apagar y no hay los resultados esperados. Este, yo creo que un negocio y un negocio que sí tiene esto bien definido, resuelve los problemas. No es que no haya problemas, los problemas siempre van a haber, como te comenté, pero los resuelven desde su origen. Y cuando resuelven un problema, más bien crean oportunidades. Se resuelve de una forma rápida y de una forma integral, donde tienen toda la visión de lo que está pasando en el negocio. Ahora, para poder hacer esto, hay varios aspectos psicológicos, desde los aspectos psicológicos que te permiten a ti poder mantener ese enfoque. Y cuando hablo de aspectos psicológicos me refiero a que hay muchas barreras psicológicas que muchas veces no estamos viendo, que están presentes, que no nos permiten avanzar en el negocio como queremos. Un negocio una persona que quiera dominar esta parte del negocio tiene que saber cómo poder derribar esas barreras psicológicas que muchas veces autosabotean tus esfuerzos o los esfuerzos de tu gente, y utilizar algunos aceleradores que te permitan ir más rápido, ¿ok? Aceleradores en cada una de esas áreas, en un acelerador que te permitan poder hacer esa identificación de valor muy bien y todos esos otros puntos que hablamos, el punto uno 2 3 y 4 los secretos uno 2 3 y 4 de una forma integral, ¿ok? Entonces, esta información o la parte del enfoque, cuando hablamos de ese enfoque, vemos que entonces el enfoque está dirigido a poder resolver los problemas que nos lleven a obtener los resultados permanentes. Y esa es la clave aquí, los resultados. ¿Ok? Ahora, con esta idea y este quinto último secreto, creo que tienes, o sea, suficiente información como para ver que la diferencia el enfoque que tenga en cómo utilizas, bien sea los modelos mentales. Cuando hablamos de modelos mentales, no nada más son esos tres, sino son todos esos que te permiten poder crear el valor, poder tener tu gente unida, trabajando y también atraer la atención del mercado, manejar bien esa percepción,
para producir también esta creación de valor de una forma repetitiva. Esto, esto nos ayuda ese enfoque nos ayuda a poder hacer eso. Espero que te haya gustado esta información y con respecto a cómo se luce toda la hoja de trabajo, aquí ya tenemos toda, y espero que hayas dado respuesta a todas las preguntas que teníamos inicialmente. Quiero repasar antes de finalizar el entrenamiento los 5 puntos que vimos. El primero, los 5 secretos es el valor, el segundo es la gente, el tercero fue el mercadeo, el cuarto es la producción y el quinto es el enfoque. Este, de aquí tienes suficiente información como para poder enfocar tu esfuerzo o tu atención en cada una de esas áreas y poder obtener los resultados con la menor cantidad de esfuerzo. Nosotros aquí en la Academia Americana Online estamos también trabajando para poder ayudarte a ti a entender cómo puedes hacer esto de una forma mucho más eficiente. Creamos un programa, nosotros llamamos el programa de tecnología empresarial, donde profundizamos en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos secretos, y tenemos entrenamientos donde vemos en detalle cada una de esas áreas de una forma bien, bien resumida y bien específica, bien eh, intencionalmente diseñado para que entiendas cada una de las cosas que tienes que hacer en cada uno de esos pasos de una forma creciente. Tenemos un entrenamiento que se llama el programa de tecnología empresarial, que te quiero recomendar si quieres ver más información de esta. Ahorita tenemos una promoción que quiero que veas. Utiliza el botón que está aquí abajo. Hay un botón en la parte de abajo de este seminario donde puedes darle clic a ese botón donde dice quiero saber más acerca del programa de tecnología empresarial, y cuando llegues allí vas a ver una barra que tiene varias tabletas donde puedes ir dando y viendo la oferta que tenemos ahora, el contenido del programa, y la información de contacto en caso de que quieras tomar el programa. Esto es una oportunidad, yo sé que está muy buena con la información que te di hoy, te di los 5 secretos. Ahora, si quieres ir más en profundidad y aplicarlo específicamente en tu negocio, toma el programa de tecnología empresarial, empieza a trabajar en esto con seriedad, que esta es la clave de la creación de riqueza y prosperidad que muchos empresarios están utilizando. Están utilizando su negocio como fuente de creación de riqueza y prosperidad, pero utilizando una tecnología empresarial avanzada. Y eso es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo en la Academia Americana Online cuando tenemos este programa de tecnología empresarial. Tómate un par de minutos para que veas la información y decide tomar el paso hoy de unirte a nosotros en esta jornada educativa donde vamos a estar viendo esto con buen detalle. Espero que te haya gustado la información y seguimos en contacto. Hasta luego.